Eustaquio, 15 siglos de una trayectoria. Por el espíritu, Caibal Sutel y Abel Glaser. Primera parte. En las sendas del error. Año 445 al 1080. Capítulo 19. Enfrentando un continente salvaje. Unas criaturas cortan el cielo azul y limpio para posarse, más tarde, en un inmenso y frondoso árbol, de ramas extensas y caídas que ceden al peso de sus muchos años de existencia. Una lluvia abundante convive amistosamente con el esplendor del sol. Los animales se revolcaban en la poca agua, lavándose en su baño diario, en cuanto las calmas aguas de un largo río refleja la tranquilidad de la región. En un claro inhóspito se levanta una tribu con modestas tiendas. En lo alto de una escarpada roca, un viejo indio, todo ornamentado de colgajos, habla entusiasmado a una asamblea de 50 espectadores. Predicando la necesidad de cambiar de liderazgo de la tribu, el paje Tatuí Piaba llama a los indios a una revuelta contra el viejo cacique Penticuara. A lo lejos, dos observadores espirituales de Alborada Nueva acompañan la escena y hacen comentario entre sí. ¡Ay, Eustaquio! Los años pasan y él persevera en su sed de conquista del poder, donde quiera que esté. Es impresionante cómo los desvíos arraigados en el alma del ser demoran en ser corregidos. Es verdad, no es a tontas que Agamenón se preocupó en designarnos observadores de su trayectoria. Debemos solo interferir en caso de que haya el concurso indebido de entidades inferiores provenientes de zonas umbralinas. Si Eustaquio continúa en ese camino, podrá atraer antiguos adversarios que lo perdieron de vista hace algún tiempo. Su vibración servirá de carnada para la aproximación de esos espíritus. Para eso estamos aquí. Alborada Nueva busca garantizarle un territorio neutro para sus aciertos o desaciertos. Su capacidad de convocar multitudes con palabras bien escogidas e inteligentemente colocadas es innegable. En pocos días, Pentiguara es obligado por el consejo de la tribu a ceder su lugar a un cacique más joven, indicado por la sabiduría del paje. Asume el puesto el indio Ararí Tutoya. En cuanto el nuevo dirigente de los salvajes cede a los caprichos y órdenes del paje Tauí Piaba, que en realidad es Eustaquio reencarnado, repitiendo sus errores del pasado, la paz reina tranquila en la aldea. A partir del instante en que el joven cacique contesta al líder espiritual, comienzan las disputas y las muertes. Asesinatos y violentos enfrentamientos han comenzado entre ambas fracciones. A la par de su ambición descontrolada, el paje orienta con bondad a los indios que lo procuran buscando confort espiritual. Preparando medicamentos extraídos de plantas y raíces, él consigue salvar muchas vidas y de alguna forma practica la caridad. Envejeciendo en el combate sordo con Ararí Tutoya, termina vencido por el cacique, mucho más joven y poderoso. Condenado al ostracismo, Tauí Piaba es sustituido por otro indio en el liderazgo y, disgustado, muere olvidado en total soledad. En posición de víctima, Eustaquio deja el plano material y es rescatado por emisarios de la colonia espiritual a la cual está ligado, reiniciando de inmediato un proceso lento pero necesario de proyecto para su próxima reencarnación, que será preparatoria. Computados sus aciertos y desvíos, resta a un inmenso saldo a ser rescatado en el futuro. Capítulo 20. En la casa de reposo. Con el auxilio de Nivea es conducido nuevamente a Alborada Nueva, donde pasa a estacionar en la casa de reposo y, mediante un tratamiento, transformar su perispíritu, inicialmente en la forma de indio, hasta volver a su anterior apariencia. La reencarnación, por ser ley universal de progreso de los seres, posibilita que los espíritus evolucionen gradualmente a través de numerosos pasajes por el plano físico, sea por determinismo del plano superior,
sea por el libre albedrío, el proceso de retorno a la materia nunca se detiene y jamás la depuración alcanzada por la entidad retrocede, involucionando. Como mucho puede ocurrir el estacionamiento, lo que no deja de constituir un perjuicio para el espíritu. Después de una extensa estancia en las instalaciones de la colonia, estudiando, perfeccionándose y aprendiendo, Eustaquio está preparado a volver a la carne, reiniciando su trayectoria en otro lugar distante de Francia, escenario de sus mayores débitos. Hay 3 formas básicas del progreso espiritual en lo tocante a las reencarnaciones por las cuales pasa el espíritu. Reencarnación clave. Se destina a los mayores y más importantes rescates que hay que afrontar. Las grandes deudas acumuladas por el espíritu generalmente se concentran en una determinada región del globo terrestre y se relacionan con personalidades específicas. El reencarnante, en el escenario de sus más graves desmanes, sufre una trayectoria de pruebas y expiaciones. Triunfando en el transcurso, conseguirá elevada depuración espiritual. Fracasando, continuará en el mismo estado evolutivo y deberá progresar en el futuro en la trilla expiatoria y regenerativa. Para que ese viaje de retorno tenga un mínimo de probabilidades de éxito, el espíritu deberá pasar antes por reencarnaciones alternativas y preparatorias. Reencarnación alternativa. Constituye un apoyo al espíritu para que él se desvincule de su anterior pasaje por la materia. Una reencarnación clave que no trajo progreso a la criatura no será fácilmente olvidada. Así, la reencarnación alternativa, en un lugar distante del escenario de sus arraigos y desvíos y con otros seres, posibilita a la entidad en progreso desligarse de sus lazos del pasado, abriendo su campo de actuación para el futuro. Fue el caso de Eustaquio al reencarnar en Brasil. No siempre una única reencarnación alternativa es suficiente para dejar preparado a un espíritu a volver a la costra en la reencarnación clave. Dependiendo, pues, del libre albedrío de cada uno y de su fuerza de voluntad en superar los obstáculos con resignación, podrá o no haber varias reencarnaciones alternativas. Reencarnación preparatoria o estratégica. Realizada la estancia de la criatura en una o más reencarnaciones alternativas, el retorno a la costra terrestre, que deberá preceder a una reencarnación clave, se denomina preparatoria. Lógicamente, el espíritu, utilizando mal su libre albedrío, podrá acumular tantos débitos en una reencarnación preparatoria que no podrá volver después a una reencarnación clave. Entretanto, por regla, cuando la entidad alcanza la reencarnación preparatoria, significa que ha alcanzado un estado razonable de evolución que lo acredita a un retorno decisivo. No existe, por tanto, una regla absoluta en ese encadenamiento, pues la designación de cada reencarnación del espíritu depende de la concentración de determinados tipos de pruebas y expiaciones que serán enfrentados en la materia. La reencarnación clave tiene elevado número de pruebas y menor número de expiaciones. En las reencarnaciones preparatorias se da al revés, mayor número de expiaciones y menor número de pruebas. Las reencarnaciones preparatorias son equilibradas con semejante número de pruebas y expiaciones, aunque con predominancia de esas últimas. Eustaquio recibe del Departamento de Reencarnación su próxima programación y, resignado, aunque no convencido, vuelve a la carne para cumplir en la identidad de Samuel una reencarnación preparatoria.